Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato que toca el alma. Tu apoyo hace que estas voces nunca se apaguen. El sonido de las botas en el pasillo todavía me persigue en las noches. Ese eco metálico, acompañado del chirrido de las llaves golpeando contra el cinturón del guardia, fue lo último que escuché antes de que cerraran la puerta de la celda. Nunca pensé que mi vida terminaría resumida en una cama de metal, un uniforme naranja que me apretaba en la piel, y el recuerdo ardiente de una traición imposible de imaginar. Mi madre, la mujer que me dio la vida, fue la que levantó el teléfono y marcó a Lice para entregarme después de 16 años de sacrificio en este país. Recuerdo cada uno de esos años como si fueran ladrillos pesados en mi espalda. Llegué en 2007, con apenas 22 años, cargando una mochila vieja y un corazón lleno de ilusiones. Nueva York me recibió con frío, con calles que nunca se callaban y con trabajos que me desgarraban las manos. Lavé platos por 12 horas seguidas, limpié baños en edificios donde nadie me miraba a los ojos, levanté paredes enteras en obras por las que me pagaban $120 el día, en efectivo, sin preguntar mi nombre. Cada dólar que ganaba lo dividía, una parte para sobrevivir en un cuarto compartido con otros 4 paisanos, y la otra para enviársela a mi madre en Michoacán. Los primeros giros de dinero eran de apenas $200 o $300 al mes. Para mí era casi todo lo que tenía, pero para ella significaba llenar la despensa, pagar los medicamentos de mi abuela y asegurar que mis hermanos menores siguieran en la escuela. Yo me repetía a mí mismo que valía la pena, que el sacrificio era el camino correcto, que mi ausencia tenía un sentido. En cada llamada semanal, ella me recordaba que era su orgullo, que gracias a mí, la familia podía sostenerse. Sus palabras me hacían aguantar el dolor en las rodillas y la soledad de los inviernos interminables. Año tras año, fui creciendo en este país que nunca quiso aceptarme por completo. Conseguí trabajos un poco mejores, aprendí inglés con errores y acentos que la gente se burlaba en el metro. Renté un apartamento pequeño en Queens que decoré con fotos de mi familia para sentirme menos solo. En 2015 ya enviaba hasta $1,000 mensuales. Cada transferencia era como arrancarme un pedazo del alma, porque significaba decir no a un abrigo nuevo, no a una cena caliente en un restaurante, no a la posibilidad de ahorrar para mí. Pero cuando ella me decía, «Hijo, gracias, sin ti no sé qué haríamos», yo sentía que todo tenía sentido. Lo que no sabía era que detrás de esas palabras había sombras que yo no quería ver. Mi madre me pedía cada vez más. Primero fueron reparaciones de la casa, después un terreno que supuestamente estaba a su nombre, luego la universidad privada de uno de mis hermanos. Yo nunca pregunté demasiado, porque en mi mente era mi deber. Después de todo, yo era el hijo mayor, el que se sacrificó por todos. En 2018, cuando me pidió enviar $5,000 para una urgencia médica de un tío, vendí mis pocas joyas y pedí prestado a un compañero de trabajo. El dinero se fue como agua, y yo ni siquiera recibí pruebas de aquella operación. Cada vez que dudaba, me repetía que era mi madre. ¿Cómo iba a cuestionarla? ¿Cómo iba a poner en tela de juicio a la mujer que había lavado ropa ajena para que yo pudiera terminar la secundaria? Pero la verdad es que ese silencio me estaba tragando por dentro. Yo seguía adelante, construyendo una vida en la que siempre estaba al borde de ser invisible. Tenía miedo de la policía, de un control de inmigración en la estación, de cualquier llamada equivocada. Y, sin embargo, jamás pensé que el golpe vendría de mi propia sangre. Esa noche, sentado en el catre de la celda, mis manos temblaban y mi garganta ardía de rabia. Podía escuchar la voz de mi madre repitiendo en mi cabeza, «Hijo, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra esperanza». Y me preguntaba en qué momento esas palabras se habían transformado en la sentencia que me arrebató todo. Lo que aún no entendía era cómo ella justificó esa llamada.
¿Qué la llevó a marcar esos números que yo había temido toda mi vida? El por qué todavía no me lo explicó. Pero lo que sí sé es que esa traición no empezó el día de mi detención. Comenzó mucho antes, en cada petición imposible, en cada mentira disfrazada de necesidad. Y yo, ciego de amor, nunca lo quise ver. La primera vez que sentí que algo no encajaba fue en 2019. Yo había estado trabajando en una construcción en el Bronx, un edificio de 15 pisos donde el cemento nunca se secaba y el polvo se metía en los pulmones como si fueran cuchillas invisibles. Ese año, después de horas extra interminables, logré juntar lo suficiente para enviarle $7,000 a mi madre. Ella me había dicho que necesitaba el dinero para pagar la universidad de mi hermano menor, Javier, el más aplicado de todos, el que según ella iba a ser médico y cambiar la historia de la familia. Al principio me llenó de orgullo pensar que mis sacrificios le abrirían las puertas a él, que todo ese esfuerzo significaba un futuro brillante para alguien de los nuestros. Pero 2 meses después, en una llamada casual con un primo de confianza, me enteré de que Javier ni siquiera estaba inscrito en la universidad. Lo habían visto trabajar en un taller mecánico en Morelia, cambiando llantas y aprendiendo a manejar motores. Mi primo no lo dijo con malicia. Lo mencionó como quien comparte una anécdota, pero sus palabras fueron un golpe seco en mi estómago. Esa noche no pude dormir. Me repetía a mí mismo que debía haber un error, que seguramente Javier trabajaba en el taller solo para ayudar en casa, que mi madre no me había mentido. Pero la duda era una espina que no me dejaba respirar. La siguiente vez que hablé con ella, traté de sonar tranquilo. ¿Cómo va Javier con sus estudios?, pregunté, fingiendo naturalidad. Del otro lado de la línea hubo un silencio que me heló. Después de unos segundos, ella respondió con voz dulce, como siempre. Bien, hijo, muy bien. Está aprendiendo mucho. Es un chico muy inteligente. No le mencioné lo que sabía. No tuve el valor. Colgué la llamada con un nudo en la garganta, convencido de que no podía enfrentarla. Durante años me había repetido que yo era el sostén de la familia, que mi trabajo en Estados Unidos tenía un propósito. Admitir que me estaba engañando era como reconocer que 16 años de sacrificios podían haber sido en vano. Los meses siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada transferencia que enviaba era como lanzar billetes al fuego. 1,000, 2,000, $3,000, dinero que salía de mi sudor, de mis manos llenas de grietas y de mi espalda adolorida. Yo seguía obedeciendo, aunque la sospecha se volvía más grande. Ella comenzó a pedirme cosas que me parecían imposibles. $15,000 para reparar el techo de la casa. Un techo que ya había reparado en 2014. Otros 8,000 para un supuesto viaje de mi hermana mayor a España, algo que jamás confirmé. Yo me decía que era exagerado dudar, que la necesidad en México podía ser más grande de lo que yo entendía desde aquí. Pero cada día que pasaba, me sentía más atrapado, como si cargara una cadena que nunca podía soltar. El invierno de 2020 fue brutal. Mientras yo trabajaba en plena pandemia, arriesgando mi salud y mi vida, mi madre me llamaba llorando, pidiéndome más dinero porque, según ella, la familia no tenía ni para comer. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba sentado en la cama, en mi pequeño apartamento de Queens, con las luces apagadas y el ruido de sirenas atravesando las calles vacías. Abrí mi aplicación de transferencias y vi el historial. En solo 6 meses había enviado casi $25,000. 25,000. Una suma que me hubiera permitido comprar un coche usado, ahorrar para regularizar mi situación migratoria o incluso abrir un pequeño negocio aquí. Pero no. Todo se había ido en promesas que jamás veía cumplirse. El punto de quiebre llegó en 2021, cuando pedí unos días libres para visitar a un abogado de inmigración. Estaba decidido a arreglar mi estatus, a dejar de vivir con miedo. El abogado me pidió pruebas de estabilidad financiera, cuentas bancarias, ahorros, y ahí descubrí la verdad desnuda. Después de tantos años, yo no tenía nada. Cero. Todo lo había mandado a México, confiando ciegamente en una mujer que, poco a poco, me estaba consumiendo. Ese día salí de la oficina con las manos temblando y los ojos nublados.
Me senté en una banca frente a un parque vacío y lloré como no lloraba desde niño. Sentí rabia, vergüenza, desolación, pero lo peor fue la sensación de traición, porque detrás de cada dólar enviado había una promesa, y esa promesa había sido rota una y otra vez. Lo que no sabía era que la mentira más grande aún estaba por venir. Una mentira que no solo me iba a robar mi dinero, sino también mi libertad. El verano de 2021 fue el principio del fin. En la obra donde llevaba ya 4 años trabajando, comenzaron los rumores de recortes. El contratista nos reunió en una mañana húmeda de julio y, sin mirarnos demasiado a los ojos, nos dijo que la empresa no podía mantener a todos. Yo traté de aferrarme a la idea de que mi esfuerzo sería reconocido. Había cargado sacos de cemento bajo el sol, había soportado jornadas de 14 horas y nunca me había quejado. Pero en agosto recibí la noticia. Estaba fuera. Me dieron un sobre con $700 y un apretón de manos frío. Eso fue todo. De un día para otro, el lugar que me había dado cierta estabilidad desapareció. Al salir del portón de la obra, con mis herramientas en una mochila vieja, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Caminé sin rumbo por las calles del Bronx, con el ruido de los coches mezclándose con un silencio interior ensordecedor. Esa misma noche llamé a mi madre. Pensé que entendería, que me daría palabras de consuelo, que me recordaría que todo sacrificio tenía sentido. Pero su respuesta me dejó helado. «¿Y entonces qué vas a hacer?», dijo con un tono que no era de preocupación, sino de exigencia. «Porque tus hermanos necesitan el dinero para seguir adelante». Le expliqué que había perdido el trabajo, que necesitaba tiempo para buscar otro. Silencio. Y luego, su voz, más dura que nunca. «No puedes fallarnos ahora, hijo. Tú sabes que dependemos de ti». Esa frase fue como una cadena más apretándose en mi cuello. Yo estaba sin trabajo, con la renta atrasada, comiendo arroz con frijoles día tras día, y aún así, ella seguía pidiéndome más. Sentí un enojo profundo, pero también culpa, porque había aprendido a creer que todo era mi responsabilidad. Los meses siguientes fueron una lucha desesperada. Trabajé en lo que aparecía, entregando comida en bicicleta bajo la lluvia, limpiando oficinas vacías de madrugada, cargando cajas en un almacén donde los supervisores gritaban como si fuéramos animales. Ganaba lo justo para sobrevivir, pero jamás era suficiente para enviar lo que ella pedía. En diciembre de ese año, la tensión alcanzó un punto insoportable. Había prometido enviarle $3,000 para arreglar, según ella, un problema legal de mi hermano Javier. Pero apenas logré juntar 1,200. Cuando se lo dije, su voz se quebró en llanto, pero no era un llanto de dolor, sino de manipulación. «¿De verdad me vas a dejar sola en esto?», me gritó. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?». Yo apreté el teléfono contra mi oreja, con las paredes de mi cuarto cerrándose sobre mí, y sentí que mi respiración se volvía corta. Era como si cada palabra suya fuera un cuchillo clavándose en mi pecho. Esa noche no dormí. Caminé en círculo, pensando en cómo había llegado hasta allí, en cómo 16 años de trabajo me habían dejado vacío, sin dinero, sin papeles, y con una madre que parecía mirarme más como un cajero automático que como a un hijo. Pero lo peor aún estaba por venir, porque en mi desesperación por cumplir, cometí errores. Trabajé con gente que no conocía, acepté pagos en efectivo que levantaban sospechas, me expuse demasiado. Y esas grietas fueron las que abrieron la puerta para que el sistema, ese monstruo que siempre había temido, me encontrara. El 15 de marzo de 2022 es una fecha que nunca olvidaré. Ese día, en medio de una entrega de cajas en Queens, un operativo del AICE llegó al almacén. Entraron como sombras, con chalecos negros y miradas que no dejaban espacio a la esperanza. Yo traté de mantener la calma, pero mis manos sudaban y mis piernas apenas me sostenían. Cuando escuché mi nombre mal pronunciado por uno de ellos, sentí que el corazón se me detenía. Y lo que no sabía aún era que esa redada no había sido casualidad. Alguien había dado información precisa sobre mí.
Y esa llamada, como descubriría después, había salido de la persona en la que más confiaba. Me esposaron frente a todos, como si fuera un criminal peligroso. El frío del metal me mordió las muñecas, y el sonido seco del clic de las esposas retumbó en mi cabeza como una sentencia. Recuerdo las miradas de mis compañeros del almacén. Algunos bajaban los ojos, otros se quedaban paralizados, y yo solo podía pensar en cómo mi vida se estaba desmoronando en segundos. Caminé escoltado hacia la camioneta blanca de Lice, con las piernas temblando, sintiendo que cada paso me alejaba más de esos 16 años en los que había intentado construir algo. El interior del vehículo olía a sudor y plástico barato. Había otros hombres ya detenidos, con las cabezas bajas y los ojos perdidos. Uno de ellos susurraba una oración en voz baja. Otro apretaba una foto arrugada entre sus manos. Yo solo tenía mis recuerdos, mi rabia y una sensación insoportable de traición que todavía no entendía del todo. En el centro de detención, las horas se volvieron días. El tiempo se medía por el ruido metálico de las puertas cerrándose y el eco de los pasos de los guardias. Me dieron un uniforme naranja y un catre duro como una piedra. La primera noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi madre. La imaginaba en la casa que yo había sostenido con mis remesas, caminando tranquila por los cuartos que yo había ayudado a mantener. Y me preguntaba, una y otra vez, cómo ella estaría reaccionando al saber que yo estaba allí, encerrado, esperando una audiencia que podía decidir mi destino. Pasaron 3 días antes de que un oficial me llevara a una oficina fría con paredes grises. Sobre el escritorio había un folder con mi nombre. Me hicieron preguntas rápidas. ¿Dónde trabajaba? ¿Con quién vivía? ¿Cuánto tiempo llevaba en el país? Yo contestaba con la voz quebrada, intentando no derrumbarme. Y entonces, el oficial mencionó algo que me atravesó como un cuchillo. Recibimos una llamada anónima con información precisa sobre usted. Anónima. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Sentí un mareo repentino, un vacío en el estómago. No pregunté quién, porque en el fondo lo sabía. Había muy pocas personas que sabían con exactitud dónde trabajaba, qué horarios tenía y en qué almacén estaba ese día. Mi madre lo sabía. Ella era la única a quien yo le contaba todo, creyendo que en esas conversaciones encontraba refugio. La confirmación llegó días después, en una llamada telefónica permitida desde el centro. Mi voz temblaba cuando marqué su número. Contestó con la misma dulzura de siempre, como si nada hubiera pasado. «Mamá», le dije. Ellos sabían todo. Sabían dónde estaba. Sabían mis horarios. Hubo un silencio pesado, tan largo que sentí que se me rompía el alma. Y entonces, con una calma que me heló la sangre, respondió: «Hijo, lo hice por tu bien». Esas palabras se clavaron en mí con más fuerza que cualquier golpe. ¿Por mi bien? Entregarme a Lice después de 16 años de sacrificio, de noches sin dormir, de dólares enviados uno tras otro. ¿Cómo podía justificar lo imperdonable? ¿Cómo pudiste? Pregunté con la voz quebrada. Estás cansado, hijo. Aquí no tienes futuro. Regresa y empieza de nuevo. Ya diste lo suficiente. Sentí que el teléfono se me resbalaba de la mano. Mi propia madre había decidido mi destino, sin consultarme, sin pensar en lo que significaba perderlo todo. No fue una decisión del gobierno, no fue un accidente, no fue la mala suerte. Fue ella. Fue su voz la que marcó el número, la que entregó mi nombre, la que me arrancó la vida que había construido con tanto dolor. Esa noche, de vuelta en mi celda, me acosté en el catre y miré el techo gris. Las lágrimas me corrían por la cara sin que pudiera detenerlas. No era solo miedo a la deportación. Era la certeza de que la persona en la que más confiaba me había traicionado de la manera más cruel. Y ya no había marcha atrás. Los días en el centro de detención no tenían forma. El amanecer llegaba con un golpe seco en la puerta y las luces encendiéndose de golpe, como si quisieran arrancarnos cualquier rastro de sueño. Nos daban bandejas de comida insípida, arroz aguado, pan duro, un pedazo de carne que olía a cartón. El aire siempre estaba frío, cargado de ese olor metálico a encierro. Yo pasaba las horas sentado en una banca de concreto,
mirando el reloj de la pared que parecía moverse más lento que la vida. Algunos compañeros de celda hablaban de sus familias, de sus hijos pequeños que no habían visto en meses. Otros lloraban en silencio, con la cara enterrada entre las manos. Yo apenas podía pronunciar palabras. Lo único que repetía dentro de mí era la imagen de mi madre con el teléfono en la mano, marcando esos números que me habían destruido. El tiempo de espera hasta la audiencia se volvió una tortura psicológica. Cada noche, mientras el eco de los guardias retumbaba en el pasillo, yo ensayaba lo que diría frente al juez. ¿Cómo explicarle que había trabajado 16 años sin causar problemas, que había enviado miles de dólares para sostener a mi familia, que mi vida estaba aquí y no allá? ¿Cómo hablar de sacrificios que nadie veía, de callos en las manos, de huesos cansados, de sueños rotos? El día de la audiencia llegó un martes de abril de 2022. Nos llevaron en un autobús con las ventanas cubiertas. Íbamos esposados de manos y pies, como si fuéramos delincuentes peligrosos. El sonido de las cadenas rozando el piso metálico me revolvía el estómago. Frente a mí, un hombre rezaba en voz baja. Detrás, otro repetía que no quería regresar a El Salvador, porque lo iban a matar. Yo me quedé en silencio, con los ojos clavados en el suelo. La sala del tribunal era fría y despersonalizada. Un juez detrás de un escritorio alto, un intérprete a un costado, y yo, sentado con las muñecas marcadas por las esposas. Cuando pronunciaron mi nombre completo, sentí que el mundo se detenía. El juez me miró sin expresión. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en el país, si tenía antecedentes penales, si tenía pruebas de residencia estable. Contesté con la voz rota. 16 años. Ningún crimen, solo trabajo. Pero cuando pidió pruebas de ahorros, de cuentas bancarias, no supe qué decir. Todo lo había mandado. Cada dólar, cada sacrificio, se había ido en remesas que nunca regresaron a mí. No tenía nada que mostrar. El abogado de oficio trató de argumentar que yo era un hombre de bien, que merecía una oportunidad, que mi vida estaba aquí. Las pruebas eran papeles, y yo no tenía papeles. Todo lo que yo podía ofrecer eran recuerdos, dolores, historias de sudor, y eso no contaba para la ley. En un momento el juez preguntó si tenía familia que me apoyara en Estados Unidos. Bajé la cabeza. Mi única familia estaba allá, en Michoacán, y fue precisamente esa familia la que me había entregado. Sentí un vacío tan grande que apenas pude respirar. La audiencia terminó en menos de una hora, pero a mí me pareció eterna. Cuando me levantaron para llevarme de nuevo al autobús, sentí que había envejecido 10 años. Caminé con los grilletes arrastrando en el piso, y en cada paso escuchaba el eco de la frase de mi madre: «Lo hice por tu bien». De regreso en mi celda, supe que mi destino estaba marcado. No era solo un proceso legal, no era solo la deportación. Era el final de 16 años de sacrificio convertidos en polvo. Y lo más cruel era que no había sido el gobierno el que me arrancó esa vida, sino la voz que más amaba. Esa noche, tumbado en el catre, entendí que la traición duele más que cualquier sentencia, porque la ley puede sacarte de un país, pero la traición de tu madre te expulsa del mundo entero. El día después de la audiencia, un funcionario del centro me llamó por mi nombre y me llevó a una oficina pequeña, con paredes desnudas y un escritorio de metal. Allí estaba un abogado distinto al de la primera vez, enviado por una organización de ayuda a migrantes. Me explicó, en un español pausado, que aún existía la opción de apelar. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo en medio de la oscuridad. «No es seguro», me dijo con seriedad, «pero hay una pequeña posibilidad de que el juez revise su caso. Necesitamos pruebas de que usted tiene arraigo aquí, cartas de empleadores, testimonios, recibos, lo que sea». Yo lo miré con un nudo en la garganta. ¿Qué podía mostrar? 16 años de trabajo en efectivo, sin recibos, sin contratos, sin nada más que mis manos desgastadas. Le conté mi historia entre lágrimas, y él tomó notas. Me escuchó con paciencia. Al final, suspiró. «Vamos a intentarlo». Esa frase encendió en mí una chispa de esperanza. Esa noche,
En la celda, compartí la noticia con algunos compañeros. Un hondureño de mirada cansada me dio una palmada en el hombro. A veces lo único que tenemos es seguir luchando, me dijo. No te rindas. Pero esa chispa pronto se mezcló con el miedo, porque sabía que si la apelación fallaba, me mandarían de vuelta a México en cuestión de semanas, y regresar significaba enfrentarme a una tierra que ya no reconocía como mía, a una familia que me había traicionado, a un futuro vacío. La tensión en el centro se hacía más pesada cada día. Algunos detenidos recibían noticias de deportaciones inmediatas. Otros, como yo, esperaban en un limbo interminable. Escuchábamos rumores en los pasillos, que había listas, que algunos nombres ya estaban marcados, que los vuelos salían de madrugada hacia distintos países. Cada vez que escuchaba abrirse la puerta metálica, temía que mi nombre fuera el siguiente. Una madrugada, escuché a un guardia gritar otro apellido. Un salvadoreño, que compartía celda conmigo, se levantó en silencio, con los ojos rojos de no haber dormido. Se despidió con un abrazo corto. Horas después, su cama estaba vacía. Ese vacío me taladraba la mente, recordándome que pronto podía ser yo. Mientras tanto, trataba de juntar lo poco que podía como pruebas para la apelación. Escribí cartas a los lugares donde había trabajado. Pedí a conocidos que dieran testimonio. Algunos respondieron, otros me dieron la espalda. La invisibilidad que había sentido durante años se hizo más evidente que nunca. Yo era solo una sombra que había cargado ladrillos y limpiado pisos sin dejar huella en ningún papel. En medio de esa incertidumbre, recibí otra llamada telefónica con mi madre. Esta vez mi voz salió cargada de rabia contenida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me entregaste? Ella respondió con frialdad, como si no escuchara el dolor en mis palabras. Era la única salida, hijo. Aquí te necesitamos más que allá. Ya cumpliste tu tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cumplí mi tiempo? Como si 16 años fueran una condena que ella había decidido cuándo terminaba. Como si mi vida le perteneciera. Colgué antes de escuchar más. Esa noche, mirando el techo gris, comprendí que aunque lograra ganar la apelación, aunque milagrosamente me quedara en Estados Unidos, ya no sería el mismo. Había perdido algo más que mi libertad. Había perdido la raíz más profunda de mi confianza, pero todavía no sabía que el destino me tenía preparado un giro aún más cruel, algo que iba a destrozar por completo la poca fe que me quedaba. 2 semanas después de iniciar la apelación, me llamaron de nuevo a la oficina gris del centro. El abogado me esperaba con papeles desordenados sobre la mesa. Su rostro no era el mismo de la primera vez. Había cansancio en sus ojos, una sombra de derrota que intentaba ocultar. Recibimos respuesta de algunos de los lugares donde trabajó, me dijo. 3 confirmaron que usted estuvo allí, aunque todos en efectivo, sin registros formales. Eso ayuda, pero no es suficiente. El juez quiere pruebas sólidas, declaraciones de impuestos, cuentas bancarias, contratos. Yo me encogí en la silla, sintiendo el peso de la impotencia. Lo que él pedía era precisamente lo que nunca había tenido. Hay algo más, añadió, bajando la voz. El expediente incluye una declaración que no esperábamos. Levanté la cabeza, con el corazón acelerado. ¿De quién? Él dudó unos segundos antes de responder. De su madre. El aire se me fue de los pulmones. Sentí que la habitación giraba. ¿Qué dice? Pregunté con un hilo de voz. El abogado me mostró el documento. Mi madre había enviado una carta a las autoridades explicando que yo había estado enviando dinero ilegalmente durante años, que mantenía a la familia con ingresos sospechosos y que, según ella, yo estaba mejor de regreso en México. Leí esas palabras con las manos temblorosas. Cada frase era como una puñalada. Ella no solo había llamado a Lice, había escrito contra mí, había firmado con su puño y letra la condena que me estaba sepultando. No pude contenerme. Golpeé la mesa con el puño, las lágrimas resbalando por mi rostro. «¡Es mi madre!», grité. «Es mi madre la que me entregó». El abogado bajó la mirada. «Lo siento, hijo. Lo sé». Salí de esa oficina escoltado por un guardia, con las cadenas de los grilletes tintineando en cada paso. De vuelta en la celda,
Me tiré en la cama y me cubrí la cara con las manos. No había dolor físico que pudiera compararse con ese momento. No era solo la deportación lo que me esperaba. Era la certeza de que mi propia sangre había firmado mi sentencia. Los días siguientes fueron un infierno. No comía, apenas hablaba. Los demás detenidos notaban mi hundimiento, pero no hacían preguntas. En ese lugar, todos cargábamos con fantasmas. El mío tenía la voz de mi madre, una voz que antes me daba fuerzas y que ahora me destruía desde adentro. Cada madrugada, cuando las luces se apagaban, yo escuchaba el eco de mis propios pensamientos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cómo puede una madre traicionar así a un hijo? No encontraba respuestas, solo un silencio que me devoraba. Y, sin embargo, en medio de ese dolor insoportable, una idea comenzó a crecer en mí. Quizás esa traición no era el final, sino la revelación brutal de la vida que había estado negando. Quizás todo ese sacrificio ciego había sido una cadena, y ahora, aunque me expulsaran, tenía que aprender a vivir sin esa atadura. Pero antes de cualquier reflexión, todavía tenía que enfrentar lo peor, la notificación oficial de mi deportación y el vuelo de regreso a un país que ya no sentía mío. El papel llegó una mañana cualquiera, doblado en tres y deslizado bajo la puerta de la celda. Lo abrí con manos temblorosas y lo leí una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Orden de deportación ejecutable en 7 días. Mi nombre completo, mi número de caso y la fecha. Tan frío, tan burocrático. 16 años de vida resumidos en un documento de una sola página. Me quedé sentado en el catre con la vista perdida. Escuchaba el murmullo de otros detenidos hablando en voz baja, el ruido metálico de las puertas, el zumbido constante de las luces. Todo me parecía lejano, como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Sentía que mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma estaba en otro sitio, rota, vagando entre las calles que había caminado en Queens, entre los recuerdos de cada dólar que envié, entre las llamadas de mi madre que ahora sonaban como veneno. Pasaron los días como si fueran segundos. No había nada que hacer más que esperar. Cada comida era un ritual vacío. Arroz, pan duro, un cartón de leche tibia. Dormía poco, despertaba con el corazón acelerado, imaginando el momento en que escucharían mi nombre para sacarme definitivamente. El día llegó en silencio. Todavía estaba oscuro cuando abrieron la puerta y pronunciaron mi apellido. Me levanté con las piernas pesadas, como si cargaran el peso de todos esos años. Me esposaron de nuevo, manos y pies, y me llevaron junto a otros 15 hombres hasta un autobús blanco con las ventanas cubiertas. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el ruido metálico de las cadenas y el motor encendido. El trayecto hasta el aeropuerto fue eterno. Cada curva me acercaba al final de la vida que conocía. Miraba las siluetas de edificios a lo lejos, imaginando las calles que no volvería a pisar, los rostros de compañeros de trabajo, las luces de los bares donde alguna vez celebré un pago completo. Y pensé en mi madre, en cómo estaría en su casa, quizás tomando café en la cocina mientras yo iba encadenado rumbo a un avión que me arrancaría de todo. En el aeropuerto nos bajaron de uno en uno. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. Había guardias por todas partes, sus rostros duros, sus ojos impasibles. Nos hicieron esperar en una sala cerrada, sin ventanas, hasta que anunciaron el embarque. El sonido del altavoz me atravesó el pecho. Era el llamado final. Subí al avión con la cabeza agachada, custodiado por 2 agentes. Los asientos eran rígidos, las luces demasiado brillantes. Me senté junto a un hombre que sollozaba en silencio y otro que repetía en voz baja que lo iban a matar si regresaba a su país. Yo no podía llorar ni rezar, solo podía sentir un vacío inmenso que me devoraba desde adentro. Cuando las turbinas se encendieron y el avión comenzó a moverse, mis manos sudaban dentro de las esposas. Cerré los ojos y recordé mi primer día en Estados Unidos. En 2007, recordé el olor del metro de Nueva York, la emoción de mis primeros $100, la llamada a mi madre contándole que había llegado bien.
Todo eso se desvanecía ahora con el rugido del avión que me llevaba de vuelta. Mientras despegábamos, vi las luces de la ciudad alejarse por la ventanilla. Eran las mismas luces que me habían acompañado tantas noches de soledad, las mismas que me habían dado esperanza cuando pensaba que todo valía la pena. Ahora se convertían en un recuerdo que dolía más que cualquier herida física. No lloré en ese momento. El llanto vino después, cuando comprendí que no solo estaba perdiendo un país, estaba perdiendo 16 años de mi vida, cada sacrificio, cada sueño, y lo peor de todo, había sido empujado hacia ese abismo por las manos de la persona que más debía protegerme. El aterrizaje en México fue como un golpe seco en el pecho. Las llantas del avión rozando la pista me devolvieron a una tierra que ya no reconocía como propia. Habían pasado 16 años, casi media vida, y lo único que sentí al mirar por la ventanilla fue extrañeza. El calor húmedo se filtraba en la cabina, y con él un olor a tierra y a polvo que me resultaba ajeno, como si estuviera llegando a un país extranjero. Nos bajaron en silencio, en fila, como ganado. Afuera nos esperaba un aire cargado, distinto al de Nueva York, más pesado, más áspero. Un funcionario nos dio papeles y un sermón mecánico de bienvenida. Yo apenas lo escuchaba. Sentía que mis pies tocaban suelo mexicano, pero mi alma seguía encadenada en aquellas calles de Queens, en los recuerdos de mi vida allá. No tenía nada, ni ahorros, ni pertenencias, ni un plan, solo una bolsa plástica con mis documentos y la ropa que llevaba puesta. Afuera, entre la multitud de familiares que esperaban, no había nadie para mí. Nadie. Mi familia no había venido. Caminé hasta la salida del aeropuerto con el estómago vacío y el corazón aún más vacío. Tomé un autobús rumbo a Michoacán. El trayecto fue largo, las montañas pasando por la ventana como sombras, los pueblos iluminados apenas por focos amarillos. Me preguntaba, ¿cómo sería volver a la casa que había sostenido con cada dólar? ¿Cómo sería mirar a mi madre a los ojos después de lo que había hecho? Llegué de madrugada. La calle estaba en silencio, con perros callejeros husmeando en la basura y un aire fresco que me erizó la piel. Me paré frente a la puerta de la casa que había financiado durante años, el portón de hierro, las ventanas nuevas, la pintura reciente. Todo eso lo había pagado yo. Toqué con los nudillos, temblando. Mi madre abrió la puerta con una bata vieja. Sus ojos se sorprendieron al verme, pero no de alegría. Fue un gesto extraño, mezcla de incomodidad y resignación. «Hijo», dijo, como si mi regreso fuera algo natural. «Sabía que volverías». Yo no respondí. Entré en silencio, observando cada rincón de la casa. La sala con muebles nuevos, la cocina con electrodomésticos brillantes, todo comprado con el dinero que había arrancado de mis huesos. Mis hermanos dormían en sus cuartos, indiferentes. Sentí que era un extraño en la casa que había construido. Nos sentamos en la mesa. Ella sirvió café, como si fuéramos a tener una charla normal. Yo no podía contenerme más. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté con la voz rota. «¿Por qué me entregaste después de todo lo que di?». Ella me miró fijamente, sin lágrimas, sin remordimiento. «Porque estabas perdido allá. No ibas a lograr nada más. Aquí es tu lugar». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No entendía. No podía aceptar que justificara su traición como si fuera un acto de amor. La miré, y lo único que vi fue frialdad. Todo lo que había imaginado de ella durante 16 años se derrumbaba frente a mí. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir escuchando. Salí a la calle con el corazón hecho pedazos, caminando bajo un cielo oscuro que parecía pesar sobre mis hombros. Me di cuenta de que no solo había perdido Estados Unidos, había perdido a mi madre, había perdido la idea misma de familia, y aún me quedaba lo más difícil: aprender a vivir con esa herida abierta, con esa certeza de que la traición más grande no vino de un extraño, sino de la mujer que me dio la vida. Los días posteriores a mi regreso fueron un desfile de silencios incómodos. Caminaba por las calles polvorientas de Michoacán y me sentía como un fantasma. Los vecinos me miraban con curiosidad, algunos con lástima,
otros con indiferencia. Para ellos, yo era el hijo que había estado en Estados Unidos tantos años y que ahora volvía con las manos vacías. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que había sido mi propia madre la que me había entregado. Guardaba ese secreto como una herida escondida, porque confesarlo era demasiado humillante. Pasaba las noches en el cuarto que alguna vez había sido mío, mirando las paredes pintadas con el dinero que envié. Me costaba dormir, y cuando lo lograba, despertaba sobresaltado con la imagen de la camioneta blanca de Lice, con el eco de las cadenas arrastrándose en el suelo. El trauma me perseguía como una sombra, recordándome que mi vida podía ser arrancada en cualquier momento. Con el tiempo entendí que no podía seguir hundido en esa rabia, tenía que levantarme de alguna manera. Empecé a trabajar en lo que encontré, cargando bultos en el mercado, ayudando a un mecánico, haciendo reparaciones menores. El dinero era poco, casi nada comparado con lo que ganaba allá, pero era mío. Cada billete que guardaba en el bolsillo lo sentía como un pequeño acto de resistencia, como una prueba de que podía volver a empezar aunque todo estuviera perdido. La relación con mi madre quedó marcada para siempre. Ya no había abrazos, ya no había confianza. Hablábamos lo justo, sobre cosas triviales. Cada vez que la miraba, recordaba la carta que había enviado, las palabras que escribió contra mí, y sentía un vacío imposible de llenar. Aprendí a convivir con esa distancia, porque entenderla era imposible. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido a Estados Unidos, si esos 16 años fueron un error. No sé qué responder. Me arrebataron mi juventud, mi fuerza, mi futuro. Pero también aprendí lo que significa sacrificarse hasta los huesos. Aprendí que no todo amor de madre es como lo pintan. Aprendí que la traición puede venir de donde menos lo esperas. Y, sobre todo, aprendí que uno puede perderlo todo y aún así encontrar un pedazo de vida para reconstruirse. Hoy camino por estas calles con la cabeza en alto, aunque las cicatrices me acompañen siempre. No soy el mismo que llegó en 2007 con una mochila y sueños en el corazón. Ahora soy un hombre que sabe lo que cuesta confiar, que entiende que la sangre no siempre significa lealtad, y que el dolor, por más insoportable que sea, también puede ser el inicio de una nueva vida, porque aunque me deportaron, aunque me traicionaron, aunque me arrancaron 16 años de sacrificio, sigo aquí. Y mientras respire, buscaré la manera de volver a ser libre.